Y me encontré con unos muy interesantes que tú conoces muy bien y que han sido ucronías pensadas en algún punto. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si en la era industrial, estamos hablando de la era victoriana, el siglo, principios del siglo XIX o durante todo el siglo XIX, surgen industrias, maquinarias, barcos, trenes, impulsados por vapor? ¿Qué hubiera ocurrido entonces si el resto de tecnología, a partir de ese momento, se hubiera desarrollado a través del vapor? Y bueno, tenemos esta famosa ucronía llamada steampunk. Claro. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera llegado a la electricidad, a los combustibles fósiles, lo que tú me digas? Sí. Si hubiera sido que siguieras usando carbón y que estuvieras usando madera para generar, impulsar las cosas, con ¿no? vapor, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace el steampunk. Y el steampunk, como saben, pues no solo es porque se podría tomar solo como una corriente estética, porque pues lo es y es en donde es más representativo, pero ya lo podemos ver en películas, hay libros. Versiones tecnológicas muy interesantes. Por ejemplo, esta película de Wild Wild West, por ejemplo, de Will Smith, en donde todo es vía steampunk. ¿Steampunk a qué se refiere? Pues que la tecnología es en base de movimiento de vapor. Maquinarias hechas... ¿Qué es el vapor? Pues simplemente calientas una caldera para que el vapor salga y genere movimiento. Digo, obviamente los ingenieros van a decir que soy un idiota y que a lo mejor es mucho más complejo que eso, pero digamos para mi pequeño cerebro es que simplemente en vez de que calientes con gasolina, lo haces con vapor, con fuego. Con la presión que ejerce. La presión que ejerce, y esa presión hace de todo. Así es. Y entonces, por ejemplo, en esta cinta de Will Smith, pues puedes ver una araña gigantesca manejada a vapor, que es la tecnología que los trenes antiguos usaban, o incluso en Volver al Futuro también, 3, ¿no? En la 3, ¿sí? Puedes ver un tren que viaja en el tiempo impulsado por vapor. Curiosamente, Volver al Futuro nos muestra tres tipos de retrofuturismo, ¿no? Porque son tres películas y en las tres cada una tiene... Ahora, esto es interesante porque la ucronía de esto es qué pasa si la tecnología no hubiera encontrado una vertiente diferente. Más efectiva. Quiero pensar en el mundo, no soy un ingeniero y soy bastante limitado al respecto, pero quiero pensar que el generar un motor de combustión como de gasolina es más eficiente y más fácil, más pequeño, lo puedes llevar a los lugares que un motor o que un dispositivo hecho a base de gas y de gas, que al final funciona con la presión de aire. Así es, y todos los sistemas neumáticos. Es puro neumático, como cuando suben tu coche, ¿no? Todos esos sonidos, gases. Todo. Y quiero pensar que la gasolina fue más eficiente. Quiero pensar que era más fácil llevar un litro de gasolina que llevar una tonelada de madera o de carbón. Un motor de combustión, pues requiere, es más compacto. Quiero pensar que va por ahí, pero ahí lo que te dicen ellos, a ver, imagínate que no nos damos cuenta que está el petróleo, digamos. Ajá. Y seguimos usando a base, o bueno, el mismo gas, ¿no? Pero seguimos usando el calor de una caldera. Y entonces, ¿cómo si hubiera... Como el Titanic, mano. Así. Como el Titanic, ¿no? Sí. Que sigan las máquinas trabajando toda la noche. Sí. Pero qué diferente sería, porque al final del día la tecnología es diferente. Claro. O sea, no es lo mismo generar la explosión del combustible que mantener la caldera. La presión del gas, ¿no? Del ¿cómo se dice? Del vapor. Espera. No soy yo. Disculpen un detallito. La interrupción tecnológica, pero créanme que vale la pena. Y bueno, y de ahí, del steampunk, que creo que, pues, ejemplos hay muchísimos en el cine, incluso en videojuegos, que podemos ver este tipo de tecnología. También hay otra que nace a raíz. El steampunk, pues es tecnología, una vez más, neumática, o sea, motores impulsados con base en la presión que ejerce el vapor. Y esto, pues obviamente todas las películas que ves del corte, la estética, por lo general, es victoriana, es de ese momento de la historia en Inglaterra, ¿no? Sí. Y son los escenarios, por lo general, que podemos ver. Si no en Inglaterra, mencionaste muy bien Wild Wild West con Will Smith, que es el antiguo oeste, pero estamos todavía en ese mismo siglo, en los 1800, ¿no? Más o menos. Más o menos. Paralela a esa, nace otra que me gustó muchísimo, que se llama Clock Punk. Ok. Esta es otra corriente imaginaria, estética. Y que bueno, estamos hablando de retrofuturismo. Sí, claro.
Y esta es con base en movimientos de engranes, como un reloj. Ok. Todo lo que tenga que ver con ese tipo de animación o de... Que también es un poco el araña esta de Wild Wild West, en donde vemos todo el funcionamiento de la araña, es con base en los engranes. Ojo, el engranaje Un fue gran invento. uno de los grandes, el engranaje, la polea, este tipo de inventos súper cañones. Por ejemplo, el caso del engranaje me parece que Leonardo da Vinci es el mejor ejemplo Desde para ahí, hablar ¿no? de dispositivos. Leonardo da Vinci te llevó a tener robots. Exacto. Y el engranaje era Tanques, ¿no? De parte guerra. importante, tanques de guerra. Uno muy interesante que me gustaba, él tenía un diseño de una torre en donde a base de engranajes podía mover soldados ficticios en la torre. Ay, Entonces, ok. a la distancia, pues tú no identificabas si eran personas o no. Conocí Sin embargo- un reloj así, fíjate. pues eso es Conocí ahorita, hasta justamente, ¿no? se me enchinó la piel porque ahora que lo mencionas, en Messina, salen en una torre de una iglesia Es, estos pequeños monitos que Sí, se que le mueven pegan. de cierta manera. Esto está muy bonito. y sí. es en base a un A un engranaje. engranaje, claro. Más que a- Que funciona, perdón, con cuerda, que ese es al Así final, es. ¿no? Que este es, no sé cómo se llame, igual no somos ingenieros, lo siento mucho, pero con cuerda, no sé cuál sea la fuerza. Seguramente el arquitecto Mendoza nos va a decir. Sí, alguien cuál nos es va a esa, decir, ¿no? ay, pedazo. Pedazo de ignorante". señores. Bueno, pero esa es la función. Le das cuerda a algo y funciona Y que es otro tipo de tecnología que también se usó en algún momento fuertemente. Obviamente, ¿qué hace el engranaje? Es una bicicleta. El engranaje hace que se distribuya, supongo, mejor el peso o la fuerza y que se genere un movimiento mucho más simple. Y antes de que nos corrijan, yo me confundí, les dije que había nacido casi paralelo al steampunk, pero el clockpunk, en teoría, viene de mucho más antes, ¿no? Estamos hablando Sí, claro, es de más finales viejito, ¿no? del medievo, posiblemente del Renacimiento, porque ya se está hablando, mencionaste muy bien y puntualmente a Leonardo da Vinci con sus bocetos. Bueno, pues se puede ver más o menos que de ahí se toma. Tenía ¿no? un león a base de esto, un león de tamaño natural a base de engranajes que se movía. Y cuando platicamos de los robots y la inteligencia Sí, artificial sí. en algún programa, también platicamos de que, bueno, esto se tiene muy registrado en Europa, pero en China, pues también se hacía lo propio Seguramente había, con ¿no? robots y con incluso se llega a decir que sirvientes mecánicos que llevaban o servían cosas. Digo ¿no? que también tenemos un ejemplo muy bueno en los molinos, que básicamente ejemplo, es eso, exacto, en un sí. molino de viento o incluso Es de un agua. engranaje, sí. Es una aspa que gira, pero a base de engranajes va haciendo el movimiento adentro. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de estar dentro de un molino, de las versiones europeas. No, de aquí de Minsa nada más. No, pues no, Cuando me esa no. mandaron por las tortillas el otro Pero día. por ahí fuimos a un pueblito se llamaba, estoy tratando de pensar, ahí en Holanda, se llama Saskatchewan, me parece, algo así, parecido al de allá de Canadá. Pero bueno, era un pueblito, Swashen o una cosa así, en donde la mayor atractivo es que tiene muchos molinos, ¿no? Y entonces puedes entrar a los molinos y ver justamente cómo es esta tecnología, ¿no? Molinos de viento. Y entonces haz de cuenta que ves la gran aspa o esta gran reguilete, vamos, girando. Y ya por dentro ves cómo se conecta a base de los diferentes engranes. Y con bandas. Con todo, bandas. ¿no? Y bueno, pues al final hay una gran piedra que muele Sí, los sí. granos o muele las cosas, ¿no? Pero es muy interesante cómo descubrieron que la energía eólica, en este caso, podría generar movimiento suficiente para hacer labores mucho más. Y ahora que lo mencionas, fuertes, ¿no? también tenemos el eolopunk. ¿Qué hubiera pasado si solo se hubiera desarrollado tecnología que fuera impulsada por viento? Aún más antigua, ¿no? Más antigua, pero pues ahí sí está, digo, eres muy limitado, ¿no? Si no hay viento, no puedes hacer Te mucho. chingas, ¿no? No ves la tele. No ves la tele, ¿no? Así, le soplas. Como Oye. el alcoholímetro. Tenemos otro, este es mucho más reciente, de hecho se sitúa en los años de la Segunda Guerra Mundial y le llaman el dieselpunk. Dieselpunk. Hay un juego un videojuego que se llama Wolfenstein, ¿lo has visto? Lo he jugado alguna vez, Bueno, ¿no? pues ese es el tipo de dieselpunk. O sea, maquinaria ya aquí vamos a llamarle, como un poco como Mad Max. Claro, digamos que lo que aquí va y pasean es la electrónica. Ajá. O sea, siguen siendo motores de combustión, pero no saltan al lado electrónico, sino este motor de combustión hace más cosas o tiene más funciones que lo que hoy en día, porque hoy hay una mezcla total.
La combustión te sirve nada más para darle impulso, ¿no? Pero la electrónica, pues es lo que genera muchísimas de las cosas que hoy vemos, si no es Así que es. la gran mayoría, ¿no? Y bueno, todos esos al final son visiones retrofuturistas, porque pues en algún momento alguien se imaginó que usando este tipo de tecnología se hubiera podido hacer más cosas. Incluso hablamos de la novela Frankenstein, ¿no? Claro. Que también muestran un poco de ese steampunk, pero pues evidentemente no fue escrita con esa intención, pero podemos ver ahí un poquito de eso. Ahora, llegamos a la por la cual estamos aquí, esta ucronía, que la bautizaron como Atom Punk. Atom Punk, Atom Punk. que es la versión de los Jetson, Que es la versión de los supersónicos, de efectivamente. los supersónicos. ¿Qué hubiera pasado si todo fuera impulsado o fuese impulsado a través de la energía atómica? Pero no solo nace ese concepto, sino se crea incluso una estética a su alrededor. Y es cuando nace ese retrofuturismo del cual pues estamos más familiarizados. Por ejemplo, y lo más actual, una película que te lo demostró cómo se hace y lo hizo muy bien, fueron la última entrega de Los Cuatro Fantásticos, Claro. en donde ves este futuro, pero como alterno. Sí, que la tecnología parece de los años 50, de los Ajá, años exacto. 40, pero con esteroides. Exacto, exacto. Y que sí funcionó.